¿De qué voy a hablar? Pues de saber qué es lo que está sucediendo en la realidad. Muchas gracias. Ya funciona. Tenemos que saber qué sucede. Voy a hablar en nombre del usuario final, que no es un analista en la empresa. ¿Qué sucede aquí? Pues lo más probable es que no lo sepamos. Esta congresa tiene por tema el uso de la tecnología para tomar decisiones. No se trata de recopilar datos, de procesarlos, ni de filtrar los datos, sino de tomar mejores decisiones. Esta es la clave. Teniendo esto en cuenta, estoy seguro de que nadie quiere formar parte de una empresa en la que el director ejecutivo es ciego y conduce el camión y lleva como pasajeros a los accionistas, a los empleados detrás. Así que esperemos que este conductor pues tome las mejores decisiones posibles. Así que vamos a centrarnos en este problema y no en el Big Data. Estoy seguro que tienen todos un sitio web espectacular con mucha información, muchas opiniones en Twitter, etcétera, etcétera, pero esto no es lo que nos interesa. El Big Data es uno de los temas claves de hoy, así que nos vamos a centrar en un aspecto distinto. Esto es información de Gartner, que afirmó que en 2 años el 80% de los lagos de datos, de los data lakes, serán ineficientes porque perderán lo esencial. El 70% de las instalaciones de Hadoop fracasarán en cuanto a los ingresos y los ahorros. Así que no voy a hablar del Big Data, sino del Big Content, los grandes contenidos. ¿Para qué sirven? No es una gran base de datos, sino una gran cantidad de información sin estructurar. Una empresa, como digo, voy a hablar en nombre de las empresas. Todas las empresas tienen competidores, clientes, tendencias de consumo, nuevas tecnologías, nuevos agentes, nuevas startups que tratan de arrebatarles el mercado, etcétera, etcétera. Después hay normativas, obviamente. ¿Y cómo podemos supervisar todo para tomar decisiones más fundadas? Pues se nos presenta un enorme problema. Y cuando el problema es enorme, pues tratamos de reducirlo, dividirlo en problemas más reducidos. Y hay una serie de horizontes de decisiones que son en las empresas, que son la táctica, la estrategia y la perspectiva. Así que vamos a trabajar en ello para reducir, para aminorar el problema. En este horizonte de decisiones pues tenemos una serie de parámetros. Primero, ¿qué sucede? ¿Qué está sucediendo ahora mismo? ¿O qué sucedió ayer con información estática? Es decir, tengo una reclamación de un cliente o tengo un nuevo cliente potencial, negocio potencial, o existe una nueva normativa sobre mis productos, sobre mi actividad comercial, como Uber, por ejemplo. Entonces, tenemos información sobre lo que sucede hoy. Seguramente trabajéis durante todo el día en este horizonte. Pero este no es el único horizonte para las empresas. Luego tenemos la información estratégica. ¿Qué sucede en otros países, en otros mercados, que seguramente venga a nuestro sector en el plazo de un año, por ejemplo? Si vamos a exportar a Argentina, por ejemplo, ¿qué sucede en cuanto a la normativa que podría afectar a mi actividad comercial dentro de 2 años? Esto es la información estratégica. Y después tenemos la información prospectiva. ¿Qué aspecto tendrá mi mercado en 10, 15 años? ¿Y cuál es el perfil
que desea tener mi empresa dentro de 10, 15 años? Estas son las preguntas que debemos formularnos y responder en términos de información y perspectiva. ¿Por qué he dicho prospectivo? Como podéis ver, la vida media de las empresas se ha reducido de forma drástica en los últimos 40 años. Y no esperamos más que una vida media de unos 10 años para las empresas. Es decir, si no trabajáis en la perspectiva, seguramente tenéis una fecha de defunción ya fijada para dentro de 12 años. Así que vamos a centrarnos en esto. Función de la inteligencia competitiva. Tiene dos problemas y un paradigma. El primer problema, el volumen ingente de la información. Luego, la eficiencia para toma de decisiones y el paradigma es el análisis colaborativo. Primer problema, volumen de información. No tenemos nada más, no puedo añadir nada que no sepáis. Estos son nuestros cálculos en cuanto al volumen de documentos. Pasemos al último punto. 28 billones de gigabytes que analizar y filtrar por empresa media cada año para saber qué sucede en el mercado. Esto es la mitad del año que viene. Esto se duplica cada año. Así que tenemos un problema. No podemos hacer frente a este volumen ingente de información. El segundo problema es la eficiencia, la eficacia del proceso de análisis. Aquí tenemos datos de nuestros clientes y tenemos un proceso totalmente ineficaz. Solo el 25% del tiempo las personas que trabajan en una empresa se dedican, o el 25% del tiempo que se dedica a este análisis añade valor. Hay algo que es muy importante para la empresa, llego a una conclusión y luego se lo envío al director ejecutivo que toma una decisión quizá en 8 meses después. Y el director ejecutivo se olvidará por completo de mi análisis. Así que todo este esfuerzo irá directo a la papelera. Este es el problema que se nos presenta. Y este es el motivo por el que las empresas, el 65% de ellas, según un estudio de GA, tienen la intención de automatizar su proceso de inteligencia. Y esto es excelente para nuestra herramienta Musol. Esta imagen no es sobre el Brexit ni sobre Trump. ¿Por qué muestro esta imagen? El equipo tradicional de análisis de una empresa pues está constituido por personas que trabajan que se dedican al 100% a ello y tienen miedo de qué tipo de requisitos vienen de los distintos departamentos de la empresa. Por ejemplo, les dicen, mira, dame información o un informe de inteligencia sobre qué sucede con esta nueva tecnología, que es una nanotecnología y que tiene que ver con el embalaje o con esto, con aquello. Entonces se echan las manos a la cabeza. Tienen que ser especialistas en todo lo que toca, todo lo que atañe a la empresa cuando no son las personas con el mejor conocimiento en cuanto al cliente, la tecnología, las patentes, etcétera, etcétera. Por tanto, esto constituye un enorme problema para este equipo. Mi pregunta es, ¿por qué? Si somos especialistas en marketing o vendedores, ¿por qué analizamos la información? Y si eres el director de innovación, ¿por qué no es tu propio equipo el que está observando y analizando cuáles son los nuevos patrones, las influencias, las tendencias de su negocio? ¿Y por qué se pregunta a otra persona?
en la empresa. Si eres responsable de los costes, de los ahorros, o te preocupa, por ejemplo, la calidad, ¿por qué no todos están analizando información? Y este es el motivo por el que en este nuevo paradigma que empezó hace 3 o 4 años, descubrimos que el personal dedicado al 100% a este análisis se reduce cada año, pero los equipos a tiempo parcial aumentan en un 15%, como hemos podido ver. En este nuevo modelo, lo que podemos ver es un director de información de inteligencia, pero este director no es el mejor analista. No en todos los aspectos, en todos los temas. Simplemente establece la función, los procedimientos y controla que todo fluya de forma natural hacia la toma de decisiones. No es el mejor percusionista, pero es el que dirige toda la orquesta. Estos son el resto de empleados de una empresa, es decir, estamos hablando de inteligencia distribuida y estamos hablando de toda la empresa, estrategia, marketing, ventas. ¿A qué retos nos enfrentamos actualmente o se enfrentan actualmente los CEOs, los directores ejecutivos, según los últimos informes? En primer lugar, el más importante, el apoyo al proceso de toma de decisiones. Recordemos que no estamos hablando de análisis, sino de toma de decisiones. En segundo lugar, integrar el conocimiento de los empleados en cuanto a mercado y empresa. Porque si recopilamos los conocimientos y los datos de los empleados, seguramente sean más inteligentes conjuntamente que yo solo como director ejecutivo. Y este es el segundo reto. En tercer lugar, evaluación de la capacidad de la organización en cuanto a amenazas, oportunidades y, por último, cómo demostrar la rentabilidad de la inversión del análisis, recopilación de información, etcétera, etcétera. Otra estadística. Las pymes de media invierten un 0,9, vamos a decir, un 1% de toda su facturación en inteligencia. Esto incluye CRM, análisis de Big Data, inteligencia competitiva, adquisición de informes externos. Y estamos hablando de bastante dinero. Y esto lo que significa es que si no estamos demostrando la rentabilidad de la inversión, pues estamos cerca de la muerte. Y aquí es donde nos llega el lobo. A nadie le importa el lobo, pero está ahí. Así que tenéis que ser muy conscientes. No resulta fácil. Es lo más difícil. Pero son usuarios capaces de medir, realizar mediciones. Esto es un ejemplo de uno de nuestros clientes que pudo medir durante el año la cantidad de nuevos proyectos o proyectos existentes de mejora de procesos o de solución de problemas. Todo ello gracias al análisis y la función de inteligencia competitiva en distintos departamentos de la empresa. Por tanto, es posible. Tenéis que saberlo. Y por eso el comprador último necesita esta formación. Así que recordemos que tenemos 3 horizontes de decisión. Por un lado, la táctica, la estrategia y el enfoque prospectivo. Tenemos que combinar los 3 porque, de no hacerlo, el lobo va a ser verdaderamente feroz y peligroso. Si no recogemos todos esos resultados, si no demostramos que estamos creando valor para la empresa en la toma de decisiones. Muchas gracias.